El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Deuteronomio 8, versos 7 hasta el 9. Porque el Señor tu Dios te trae a una buena tierra, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Repita conmigo, esta es una buena tierra. Y esta es una buena tierra. Esta es una buena tierra. Y esta es una buena tierra. Somos fructíferos en él. La conferencia titula Trigo que engendra hijos. El trigo es un cereal. Un cereal es una planta que produce semilla. Semilla en forma de grano que luego se muele para producir harina. Y esa harina es el alimento, es el sustento. El trigo es una gramínea, granos quiere decir, y es uno de los granos más importantes en Palestina, porque es un cereal de invierno que se cosecha en junio o julio. Esa era la etapa, la fecha donde se cosechaba el trigo. Los cereales prácticamente tienen características especiales y se ha utilizado siempre, desde tiempos antiguos, como el alimento básico para hacer pan, para hacer tortillas. Así que los hombres tienen que saber todas estas cosas porque les encanta el pan. Los hombres generalmente son más come pan que las mujeres. Tan flaco te comes 10 panes porque le gusta el pan. En los tiempos bíblicos, el trigo era mencionado y utilizado con frecuencia porque era parte de su alimentación. También se producía en Babilonia, en Mesopotamia, en Palestina, también en Egipto. Y según el historiador Plinio, dice que el mejor trigo provenía del Alto Egipto, o sea, de la ciudad de Tebas. Y era mejor porque sus espigas eran barbadas. ¿Han visto las espigas de trigo? Hay algunas que tienen unas hilachitas así, esa es la barba. Por eso dice espigas barbadas. Y eso aumentaba, era muy voluminosa. Y Egipto era considerado como el granero del Mediterráneo. Y el trigo se embarcaba en Alejandría para llevarlo a Roma. El libro de Hechos en el capítulo 27, verso 6, precisamente nos habla de los barcos que llevaban trigo hasta Roma. Dice, allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. El verso 38 del mismo capítulo 27 dice, y una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Es decir, creían que botando todo lo pesado del barco podían salvarse, pero al final quedaron sin barco y sin trigo.
El trigo que se sembraba en tiempos de José, y se menciona en Génesis 41, 22, sigue siendo cultivado hoy. Se trata de un trigo más ordinario, que era de espiga recta. Este trigo, sin embargo, fue utilizado por el Señor como una figura de los hijos del reino. El fruto de la buena semilla que él estaba sembrando en la tierra, en contraste con la cizaña que Satanás sembró secretamente junto a la buena semilla. Vamos a ir al Evangelio de Mateo para entender mejor esto. Evangelio de Mateo, capítulo 12, del verso 25 hacia adelante. Dice: mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Y él dijo: no. No sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, voy a decirle a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. La Escritura dice que el postrer Adán, Cristo, descendió del cielo y se compara al grano de trigo que quedó solo hasta morir, pero al morir y ser sembrado produjo mucho fruto. Esto muestra claramente que el reino de Dios debe crecer. El reino de Dios debe crecer, el reino de Dios debe multiplicarse, porque en base a la siembra en el corazón de los creyentes por la muerte y resurrección de Cristo, no únicamente Él quiere que seamos miembros de una congregación religiosa. Dios no está buscando miembros, Dios está buscando discípulos, discípulos que hagan discípulos. No puede haber unión de Cristo y el hombre natural por creer en Él solamente, sino que por la muerte de Cristo, como el fruto es producido por la resurrección, así Él está esperando que seamos todos discípulos, que hagamos nuevos discípulos. Juan capítulo 12, verso 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y 1 Corintios capítulo 15, verso 48 al 49 dice: como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también son los celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. El trigo es la representación del pueblo de Dios. Mateo 3, desde el verso 11. Decía Juan: yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, el que viene después de mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y ese que viene detrás de mí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y tiene en su mano un aventador para limpiar su era. Y va a recoger su trigo en el granero y va a quemar la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí hay 3 bautismos: el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Veámoslo en la misma porción. Juan dijo claro: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Primer bautismo. Pero el que viene tras mí, o que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os los bautizará en Espíritu Santo, segundo, y fuego, tercero. Su aventador está en su mano. Recogerá, dice, el trigo en el granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces ya vimos los 3 bautismos: el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo de fuego. El bautismo de agua es de los hombres y corresponde al Hijo. Es el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecado. Es lo que hacía Juan Bautista en el desierto, llamando a la gente, y después los bautizaba en el Jordán para arrepentimiento. El bautismo del Espíritu Santo es para santidad del creyente. Sin el bautismo del Espíritu Santo la gente no puede santificarse. Y el bautismo de fuego es el que el Padre va a separar el trigo de la cizaña, enviando fuego eterno a los que no son de Cristo. El hombre es la tierra, así que recordemos que Dios tomó polvo de la tierra, formó a Adán del polvo de la tierra, y esta tierra ya formada en hombre puede ser buena, puede ser regular o puede ser mala. Mateo 13. 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Al oír, prestar atención y entender la palabra da fruto. Y su producción es de 100, de 60 y de 30 por 1. Este fruto es el trigo que es sembrado como la palabra de Dios. Por la palabra de Dios produce, engendra hijos de Dios. Por eso está la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 11, capítulo 11, verso 24, adelante. Dice, hablándoles, les refirió también otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. ¿Qué quiere decir esto? Que junto a los nacidos en Cristo están los nacidos de Satanás. Y ambos crecen juntos y se relacionan, pero no tienen el mismo destino. Unos van al granero del cielo eterno para salvación y otros van al lago de fuego, al infierno eterno para su condenación.
Ese trabajo no está entregado a los hombres. El trabajo que está entregado a los hombres es el ministerio de la reconciliación. Porque nosotros no podemos decir este para arriba, este para abajo, este para arriba, este para abajo. Nosotros no podemos hacer eso. Porque Dios no nos ha dado ese trabajo. Dice la Escritura que van a ser los ángeles los que van a hacer ese trabajo. El trabajo que nos toca a nosotros hacer es el ministerio de la reconciliación. Presentar a Cristo para que la gente pueda desarrollarse en la fe. Cuando vieron que el campo había sido sembrado con cizaña, ve ahí en Mateo capítulo 11, verso 28, cuando él dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él le dijo, no lo hagan. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo con ella. Y al tiempo de la siega, dijo él, diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Veamos de nuevo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El que siembra es el Señor Jesús, que usa al hombre o a la mujer que está sembrando la semilla. Ese es el predicador, ese es el que predica el evangelio. De su boca, del predicador, del que predica el evangelio, salen semillas invisibles muy pequeñas, tan pequeñas que es imposible verlas. Pero existen y son palabras del evangelio, palabras que fueron habladas por Jesucristo. Y como él mismo dijo, mis palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La tierra es el oyente. El oyente tiene que oír, porque la fe viene de oír, viene de escuchar, viene de prestar atención a la palabra. Por eso es que algunos vienen y se van como vinieron si no prestan atención, si se duermen, si comienzan a pensar en otras cosas. Ahí no va a producir nada. Por eso el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Los cristianos somos el trigo que Satanás reclama para causarnos grandes tribulaciones. Lucas 22, 31. Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma, afirma, fortalece a tus hermanos. O sea que en el zarandeo va pasando lo que está cernido, pero en el cernidor se queda siempre la paja, la basura, lo que no sirve, se queda ahí. Por eso le dijo el Señor Jesús a Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Qué es lo que había rogado? Que su fe no le falte. Y después de esa experiencia, él pueda confirmar, afirmar y fortalecer a sus hermanos en la fe. Muchos cristianos se preguntan y hasta se quejan de sufrir excesivamente algunos padecimientos sin darse una explicación. Pero si observamos precisamente este verso, podemos estar seguros
que es Satanás quien nos ha solicitado para zarandearnos, produciendo en nosotros ¿qué? Tribulaciones, amarguras, sinsabores, mortificaciones, enfermedades, padecimientos, malestares, sufrimiento, fracaso, frustraciones, desengaños, disgustos, preocupaciones e inquietudes. Jesús anunció su muerte para la multiplicación de su iglesia. Juan 12:23. Él dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús le habla aquí a los discípulos, explicándoles que es necesaria su muerte para la propagación del reino de Dios, para producir muchos frutos, que son los nuevos cristianos que serán engendrados por la palabra en el Evangelio. Y este pasaje involucra la muerte del Señor, pero también la muerte carnal del creyente para poder nacer de nuevo en el Espíritu como un verdadero hijo de Dios. Por eso es que tenemos que morir aún a nuestros propios deseos. Porque nosotros tenemos planes, pero Dios tiene mejores planes para nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, verso 36. Decía Pablo, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. El apóstol Pablo está dando explicaciones necesarias a los corintios para que entiendan precisamente este asunto de sembrar la semilla de trigo. A todo lo largo de nuestra vida cristiana he visto cientos de predicadores que hacen llamados para recibir a Cristo. Y la gente que pasa cree que con una oración está todo listo. Y ya es una nueva criatura, y ya mi hermano, y ya un abrazo, ya. Pero la Biblia nos enseña que es solamente predicando el Evangelio que sembramos la semilla de la palabra. Y que esa palabra que está siendo sembrada ahí en los corazones a través de la predicación hace su efecto y su reproducción en cada uno de nosotros. La persona que está siendo tocada por la palabra de Dios es para que pueda entender que Dios le ama tanto que entregó su vida por ella. Cuando la persona entiende que sus pecados llevaron a Jesús a la cruz, aquí adentro hay dolor. Reconoce su condición, reconoce su pecado. Y entonces la persona nace de nuevo. No se ve. No puede uno decir, este nació de nuevo, no se ve. El que nació de nuevo comienza a buscar las cosas de Dios. Primero es así de pequeño eso. Comienza a crecer ese deseo, esa pasión, ese amor
por un Dios que es tan bueno. El oyente ni siquiera se está dando cuenta que la semilla está siendo sembrada en su corazón. Sin embargo, él sí va a sentir los resultados de aquella siembra, porque su vida va a experimentar algo nuevo. Su vida va a experimentar un cambio que no viene de la voluntad del hombre, sino que viene de Dios. ¿Quién es el que nos da el nuevo nacimiento? Dios. ¿De dónde viene? ¿De arriba o de abajo? De arriba. Esta siembra no es consecuencia de discursos emotivos. Se siembra a Cristo en los corazones hablando de la vida y la muerte de Cristo más su resurrección. Y esto lo puede hacer cualquiera. Para sembrar la palabra solamente se necesita la boca y un oyente. Y el hablar en base de Cristo, eso es evangelización. Y ese es el ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, el ministerio de la reconciliación. El trigo es una semejanza muy preciosa a la palabra de Dios como semilla. Inclusive tiene el color dorado ese, porque la palabra de Dios es oro refinado y ese poder de germinar que trae consigo la semilla también lo trae la palabra expresada por el predicador. El evangelio es poder de Dios y es por medio del evangelio que reproducimos la iglesia dando nacimiento a nuevos hijos de Dios por su poder, que día a día se van agregando a Dios, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Con eso quiere indicar que la parte humana es la nuestra, la de sembrar, la de regar, pero el crecimiento es de Dios y Él es el que produce la expansión, Él es el que produce el crecimiento. Nuestra misión es predicar el evangelio. Es hablar de Cristo para que escuchen los que no creen, porque es oyendo la palabra que van a ser tocados con una porción de fe, para que por el oír vengan a la fe los que no conocen a Dios. Por eso no hay grandes predicadores, el único grande es el Señor. Se trata del poder de la palabra de Dios, que como semilla se expresa por los verdaderos siervos que hablan o profetizan para vida al hablar de Cristo. La Biblia enseña, sigan en amor, procuren los dones, sí, los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que puedan predicar, que puedan hablar la palabra, que puedan tocar las vidas, que puedan ver el fruto de su trabajo como predicadores. ¿Cuál es la tierra que vas a cuidar? Esta. ¿Por qué la vas a cuidar? Porque Dios ha puesto su semilla ahí. Y esa semilla tiene que dar frutos. A 100, a 60, a 30 por uno. Nosotros somos la tierra donde Él siembra su palabra. Nosotros estamos obligados a producir, porque el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.